Soy Sarina Ávila y esto es Yogi Mundana, un espacio para charlar de cómo somos seres humanos espirituales viviendo una experiencia humana. El camino del yoga y sus enseñanzas me alcanzaron en una vida real y mundana, casada, con un hijo pequeño, una hija adolescente, 2 mascotas, un trabajo corporativo y mi emprendimiento, viviendo en medio de una ciudad enorme en Sudamérica. Quizá meditar y tener una práctica es mucho más natural en un monasterio o en una cueva en la montaña, pero yo nací aquí, en Colombia, y aquí está mi vida y mi llamado. Espero que Yogi Mundana sea un punto de mutuo encuentro para nuestras almas curiosas de la espiritualidad, el cambio y los retos de la vida, tal y como queremos vivirla. Este es el episodio número 18. Morir para volver a mí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a un episodio más de este podcast. Y vamos a hablar de algo que estuve hablando la semana pasada en Instagram y que tuvo muchísimo eco. Y por eso decidí traerlo a este episodio de Yogi Mundana. Quiero hablar de nuestras noches oscuras, que son portales enormes de transformación. Porque todos vivimos estas transformaciones, estas muertes internas. Muchas veces absolutamente en silencio, absolutamente hacia adentro, sin mucha muestra de qué nos está pasando al exterior, pero sin importar si se anuncian con bombos y platillos hacia afuera, un proceso íntimo e interno, 100%, son portales de transformación muy grande y muy poderosos, muertes de nuestras partes que ya no necesitamos, de nuestra identidad, de nuestros roles. Es un cambio de esa certeza de quién somos y de para dónde nos queremos mover. No sé si sabes, pero cada cierto tiempo tenemos crisis. De hecho, cada cierto tiempo nuestro cerebro entero se recablea. Cada cierto tiempo, algunas personas dicen 7 años, otros dicen 10 años, somos una persona totalmente diferente a la que éramos antes. O por lo menos tenemos el potencial de serlo si somos capaces de atravesar estos portales que la vida nos pone enfrente como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de inicio de algo nuevo, de inicio de algo más verdadero, más alineado, más real para nosotros mismos. Porque la vida es un ciclo completo o permanente de morir y renacer todo el tiempo. Y si tú miras la naturaleza lo tiene claro. Todo nace, crece, se transforma, muere y renace todo el tiempo. Lo que llamamos en el yoga el ciclo de la vida, muerte, vida, pasa todo el tiempo. Cada estación en la naturaleza nos habla de eso, de cómo la vida se reinventa en cada ciclo. Pero al parecer nosotras hemos olvidado que la vida funciona así. No sé en qué momento aprendimos o interiorizamos que el cambio era peligroso, que el cambio era algo que tenemos que evitar, que lo incierto es temible, que ese vacío que sentimos cuando se aproxima una transformación se siente como un miedo profundo y tendemos a huir y a evitar. Es como si nos concentráramos en buscar únicamente estar en la luz, estar en lo bonito, estar en el placer, estar en el control, ignorando que sin oscuridad no hay luz y que sin luz no hay oscuridad y que las dos cosas son la misma cara de una moneda. Entonces necesitamos recordar que para que haya luz tenemos que atravesar la oscuridad. Si nos perdemos el regalo que viene con cada muerte, la posibilidad de volver a nacer más conscientes y despiertas está también perdida. Y estos episodios, estos portales de transformación tienen muchos nombres. Algunas personas los llaman la noche oscura del alma, otros crisis de identidad, procesos de desintegración para reintegrar. Y desde la astrología es la energía de Plutón, que es transformación radical, renacimiento potente tras la destrucción. Entonces, es inevitable
que la vida se componga de estos ciclos, que nuestra vida se componga de estos ciclos que tienen renacimientos y muertes. Siempre hay una contracción antes de una expansión. Entonces, si aprendemos a ver estas noches oscuras del alma como el preámbulo de una gran expansión, creo que cambia totalmente nuestra perspectiva y nuestra manera de abordar estos periodos de tiempo que claramente son incómodos, dolorosos, pero que son necesarios y transformadores. Y te quiero contar como las 4 muertes internas que yo he atravesado. Simbólicamente yo siento que he atravesado durante mi vida 4 muertes internas y quizás te puedas reconocer en ellas y en mis historias. Me parecería bonito que así lo hicieras y que te dieras cuenta que ese momento oscuro que estás viviendo es la antesala a un portal maravilloso de crecimiento, a una versión tuya que ni siquiera te imaginas, a descubrir tus dones, a descubrir la fuerza interna que te habita, a descubrir todo lo maravilloso que eres y lo capaz que eres de hacerte cargo de tu vida y de salir adelante con cosas que antes ni siquiera te habías imaginado. Quizás les había contado ya en otro episodio, no lo recuerdo, pero cuando yo cumplí 16 años me gradué del colegio y vivía en un pueblo relativamente pequeño, alejado de las ciudades capitales, muy familiar todo, en donde todo el mundo se conocía, muy seguro, en donde tenía cierta libertad de ir y venir de mi casa sin mucho problema. Y decidí irme a estudiar a la gran ciudad, a la capital de mi país. Una ciudad enorme, llena de millones de personas y de todo lo que implica una ciudad enorme, con un clima radicalmente diferente al clima donde yo había vivido. Había crecido frente al mar, en un clima tropical. Esta ciudad quedaba en la montaña, queda en la montaña, fría, oscura. Y bueno, yo me fui para allá porque quería estudiar una carrera en la que yo sentía que lo mejor era irme para esa ciudad, a una universidad que me encantaba. Y cuando llegué a vivir ahí y me comencé a enfrentar a este cambio tan radical de vida, fue la primera crisis. Porque dejar la provincia y llegar sola a una ciudad, dejar atrás todo lo que me era familiar y enfrentarme a la soledad, al miedo, al clima adverso, al frío, a una independencia que nunca había experimentado y que de alguna manera hoy que veo en retrospectiva era un gran reto para mí, a montones de posibilidades que se me abrían al frente que nunca antes había tenido la posibilidad de experimentar y que me aterraban porque me daba miedo casi todo. Fue una crisis tremenda. Y recuerdo que el primer año fue muy retador. Creo que estuve muy triste, quizás hasta un poco deprimida. No dormía, me dio insomnio. Y en algún momento tuve la posibilidad de cambiar esa decisión e irme a vivir a un lugar que era mucho más parecido a lo que yo ya venía viviendo, pero yo sabía que esto iba a cambiar radicalmente mi vida y que no podía dar marcha atrás, que necesitaba poder afrontar todo esto que me estaba costando tanto, la gente tan diferente, la soledad, y poder sacarlo adelante si ese sueño que yo tenía de estudiar en ese momento comunicación social y ser periodista tenía alguna posibilidad de cumplirse, yo me tenía que quedar en Bogotá, en la capital. Y fue un año terrible, un año en donde lloré muchísimo, un año en donde maduré, en donde me di cuenta que esto no era un juego, que la vida no era un juego, que yo ya no era una niña y que yo me tenía que hacer cargo. Crecí en muchos sentidos y morí en muchísimos otros. Hoy en día pienso que quizás hubiera podido haber hecho esa transición un poco más grande, con más edad, no tan pequeña. Porque desde que salí de los 16 años de mi casa en La Guajira, nunca más volví. Nunca más volví a la casa de mis padres, a vivir con mis padres. Desde ahí como que cogí rumbo, de alguna manera, sola para siempre. Y quizás lo que más aprendí de esta primera muerte es que todo pasa. Nada es para siempre. Nos terminamos acostumbrando a los nuevos lugares,
Comenzamos a disfrutar de las cosas que antes odiábamos. Yo odiaba la lluvia y el frío de Bogotá y hoy en día de alguna manera lo disfruto, cosa que nunca pensé. El ruido de la ciudad, el ritmo de la ciudad era algo que yo no comprendía en ese momento y que con el tiempo comencé a amar, a adorar y a surfear para mí, para mi beneficio. Fue como desarrollé una capacidad de adaptarme a la gente, a las situaciones, de darme cuenta mi ventaja competitiva en ese entorno por venir de un sitio totalmente diferente, por pensar de una manera muy diferente, por ver la vida de una manera muy distinta. Y comencé a sacarle provecho de eso. Entonces, siempre hay un lado dentro de esa situación o esa crisis que estás viviendo que es lindo, que es provechoso, que es pertinente para ti y para tu aprendizaje. Y depende de cómo estés afrontando esa situación, de que lo puedas ver, de que lo puedas aprovechar, de que le puedas sacar jugo. Al principio es muy difícil verlo, pero con el tiempo somos capaces de identificarlo, somos capaces de observarlo y volverlo a nuestro favor. Luego, más o menos 15 años después, ya tenía más o menos yo 7 años de casada, porque me casé chiquita, como a los 23 años. Un día cualquiera decidí que quería ser mamá. Yo nunca fui una persona Susanita, es decir, súper con la ilusión de tener una familia y tener muchos hijos, nunca. De hecho, yo siempre digo que quise tener hijos cuando quise tener hijos. Y más o menos a mis 30, 29 años comenzó la ilusión de tener un hijo. Y quizás previo a esa ilusión, antes de que naciera Sara, en el 2010, tuve una pérdida, quedé embarazada y perdí a mi bebé muy temprano, como a las 12 semanas o quizás un poco menos. Y eso fue una pequeña muerte también. Fue algo muy doloroso, algo que me marcó mucho, porque tenía una ilusión enorme de ese primer bebé, de ese primer hijo. Muy rápidamente la ilusión se fue. Yo ya le había contado a todo el mundo que estaba embarazada, entonces pasar por el proceso de descontar que ya no iba a ser mamá fue muy doloroso. De hecho, a raíz de esa pérdida esperé casi un año largo para volver a quedar embarazada, para volver a intentarlo. Y bueno, cuando quedé embarazada de Sara y todo comenzó a andar bien y el embarazo comenzó a evolucionar de una manera positiva y saludable, yo me comencé a sumergir en unas aguas profundas de algo que nunca había explorado y era mi feminidad, mi energía femenina, mi capacidad de dar vida y lo que significaba como mujer. El portal que me abrió la maternidad fue un portal que nunca ni siquiera vi venir. Un portal de transformación, un portal que venció muchos miedos, un portal que comencé a explorar desde que estaba embarazada, leyendo muchos libros de Laura Goodman sobre maternidad y sobre la sombra que abre y el portal que abre en la psique de una mujer convertirse en madre, el ritual de paso que eso es tan poderoso. Y bueno, cuando ya Sara nació y la tuve en brazos, tuve una crisis de identidad enorme. Recuerdo durante mucho tiempo mirarme al espejo y no reconocerme, no solo físicamente, sino internamente, no reconocer lo que pensaba, no reconocer lo que sentía, porque era algo que nunca antes me había sucedido. Era absolutamente nuevo para mí y al principio fue confuso, muy confuso, pero con el tiempo, en el ejercicio de la maternidad, en saberme poderosa, lactando a mi hija, cuando parí a mi hija, se fue despertando en mí esa fuerza interior que tenemos las mujeres y las madres que no sé de dónde viene, me imagino que es la fuerza de la vida misma, creadora. Y comencé a darme cuenta de toda la edición de mí misma que había hecho durante toda la vida. Comencé a comparar todo lo que yo era versus lo que yo había sido durante todos esos años, hasta mis 30, y lo que yo realmente era, cómo yo había negociado mi identidad para encajar.
en lo que yo creía que tenía que encajar. Y cuando me convertí en madre, me di cuenta que ser yo, ser mujer, ser madre, ser la mamá de Sara, era tan maravilloso que no necesitaba edición ninguna. Y decidí no editarme más. Y fue un proceso que me tomó mucho tiempo, fue un proceso acompañado de la escritura. Y yo hoy puedo decir que soy una antes y después de ser la mamá de Sara. Escribí durante 6 años un blog de maternidad que fue mi catarsis personal alrededor de este proceso, de descubrir el amor por un hijo, de descubrir el poder interno que tenemos las mamás, las madres y quizás todos los seres humanos. Y recordar eso hoy me llena de orgullo, porque necesité mucha valentía interna para poder darme cuenta que ya no quería seguir haciendo el performance de Sarina, y solamente quería ser Sarina, tal cual y como era en ese momento. Y ahí morí como esa mujer soltera, bueno, casada, pero sin hijos. Y nació no solo la madre, sino que nació mi poder real como persona. Descubrí mis dones. Me di permiso de escribir, y no solo de escribir, sino de hacerlo público. Me di permiso de decir lo que pensaba, de defender de nuevo lo que yo quería, de encontrar mi espacio de nuevo en el mundo, pero de manera auténtica y real. Fue muy dulce y fue brutal a la vez, porque gané un propósito interno de mí para mí. Es decir, a través de Sara descubrí que yo era lo primero en mi vida, que solo podía ser la mejor mamá si yo estaba primero en mi vida. Y la gente que vivió o que me vio en esa transición puede ser testigo de lo mucho que cambié y lo mucho que volví a ser yo misma, lo mucho que volví a ser esa niña de alguna manera adolescente, contestataria, argumentativa, alegre, decidida. Volví a recuperar todo eso que había perdido por estar tratando de adaptarme y de encajar. Y bueno, después de eso pasaron muchos años y mi tercera muerte llegó hace ya casi 10 años, cuando todo el sueño que yo había abrazado de una familia con mi esposo en ese momento se vino abajo después de mucho tiempo de intentar que la relación funcionara. Decidí que no era más mi lugar estar ahí y decidí separarme. Y fue duro, a pesar de que fue mi decisión, darme cuenta que todo eso que había construido, todo ese sueño, esa vida ideal que de alguna manera yo había soñado, porque creo que nadie se casa para separarse, se desarmó y ya no tenía sentido en mi vida. Me encontré muy rota, muy vulnerable, pero al mismo tiempo con mucho poder interior de estar segura que lo había hecho todo por esa relación y que si no había funcionado, digamos que yo de alguna manera me había esforzado porque funcionara, pero que no bastaba con mi esfuerzo, se necesitaban muchas cosas más para que eso pasara. Y decidí no seguir apostando mi energía en esa relación, sino darme la oportunidad de hacerlo de una manera diferente, de hacerlo en una libertad distinta. Y ahí descubrí también que yo sola era suficiente. Es decir, que no necesitaba a nadie más que a mí misma para poder sacar mi vida adelante, para poder estar yo adelante, para poder hacerme cargo. Y me prometí que la próxima vez que estuviera con alguien iba a ser no porque lo necesitara, sino porque lo elegía desde mi autonomía y mi independencia y mi poder interno. Fue un proceso largo porque aunque lo que la gente vio fue un día que yo me fui con mi hija y me separé de mi esposo, lo que la gente no vio es que yo venía trabajando en eso casi 3 años antes de esa fecha, haciendo mucho trabajo interno, haciendo mucha terapia, confrontando mucho mis creencias, confrontando mucho o afrontando más bien que quizás había tomado decisiones equivocadas, que yo me podía hacer cargo de mí, pero no me podía hacer cargo del otro, y que a veces la única salida que existe es la separación. Me tomó mucho trabajo transitarlo, le aposté muchísimo a esa relación, media vida literal, pero hoy en día siento que ha sido una decisión muy poderosa en mi camino y que eso me abrió también el mundo de darme cuenta que estoy para mí, que yo estoy para mí misma y que
el otro con el que compartimos, nuestra pareja, está para potenciarnos, para empujarnos, para hacernos crecer, para apoyarnos. Y que si eso no funciona de esa manera, va a ser muy difícil que la relación funcione. Estamos para atravesar juntos esta existencia, no para meternos el pie el uno al otro. Y bueno, ahí comenzó un tercer florecimiento para mí. Después de eso fueron años muy felices, de mucha independencia, de mucho poder, de volver a encontrar el amor en otra persona y de darme la oportunidad de volver a creer que podría armar una familia otra vez, de poder tener otro hijo que quería tener, que hoy en día es una realidad, que es Felipe. Y de alguna manera siempre he pensado que esos han sido los años dorados de mi vida. Durante mucho tiempo, después de pasar mi última muerte y la más reciente, me descubrí mucho tiempo deprimida pensando en volver a esos años dorados, como muy apegada a la felicidad que vino después de esa tercera muerte, de ese tercer renacimiento que fue mi separación. Como seguro ya sabes porque has escuchado los podcasts anteriores, los episodios anteriores, mi última y cuarta muerte tiene que ver con la muerte de mi mamá, que fue accidental y ocurrió en diciembre de 2020 y que fue algo que claramente nunca vi venir, que fue un shock interno para mí, que sigo aún procesando de alguna manera, pero que siento que ya la noche oscura de alguna manera la tengo superada. Fue un dolor tan profundo, es el dolor más profundo que he sentido en mi vida, que nunca esperé sentir y que negué y suprimí durante muchísimo tiempo de manera inconsciente. Cuando mi mamá muere, yo siento tanto dolor, pero al mismo tiempo tanta contradicción porque estaba embarazada de Felipe, como que sentía que no podía sentir mi dolor a full porque estaba sosteniendo una vida dentro de mí. Y también porque sentía que si me entregaba el dolor, literal me iba a morir de dolor. Entonces decidí inconscientemente reprimirlo. Y mi vida se comenzó a llenar de excusas y de distracciones, de un bebé prematuro que tenía que atender, de un cambio de trabajo, de una remodelación de una casa, de una nueva casa, de una mudanza. Cuando todo eso pasó y yo me quedé sola conmigo misma frente al espejo, me di cuenta que estaba absolutamente triste, absolutamente desconectada de la vida. Una parte de mí se había apagado y que no lograba encontrarle sentido a nada, no encontraba placer a nada, que las cosas que en otro momento me hubieran hecho inmensamente felices pasaban desapercibidas, que así como no sentía el dolor de mi duelo, tampoco sentía el placer de vivir, porque las emociones no son algo que tú apagas selectivamente. Si tú te niegas a irte a la profundidad del dolor del duelo, también te estás negando a conectar con la profundidad del placer de la vida. Entonces, después de descubrir un día que no tenía razones para estar aquí, que nada me hacía feliz, que nada me hacía sentir conectada, comencé también de nuevo un trabajo con terapia, un trabajo muy profundo con Kundalini Yoga. Y gracias a ese trabajo comencé de a poco, un proceso lento y muy doloroso, a primero sumergirme en la profundidad de ese dolor que no me había dado permiso de sentir. Poder sentir la rabia que no me había dado, poder sentir el dolor que no me había dado permiso de sentir, poder sentir el odio, la frustración, la impotencia, poder traer a mi mamá de regreso de otra manera, comenzar a sentirla en cada espacio de mi vida de otra manera, comenzar a darme cuenta que su cuerpo físico murió, pero que su energía seguía presente conmigo y volver a conectar con ella en una relación diferente, en un plano distinto y comenzar a transitar ese dolor para darle paso al mundo con unos ojos nuevos, más humildes, más conscientes de lo sagrado, más conectados con este flujo precisamente del que estábamos hablando, de la vida, muerte, vida permanente de esta existencia, y poder darme cuenta que no iba a volver a esos años dorados porque simplemente no soy la misma.
No soy la misma de esa época, soy una mujer totalmente diferente, con una experiencia que he decidido convertir en un portal poderosísimo de mi crecimiento y de mi servicio hacia los demás. Entonces, después de esas 4 muertes, no sé cuántas más me esperan, pero hoy trato de no huirle más a esos procesos y a esas etapas. Obvio no las disfruto porque las crisis, nadie creo que va a decir que sí, qué deliciosa una crisis, quiero que vengan todas las crisis a mí, pero las reconozco como los portales y las maestras que son. Y por eso, cuando me doy cuenta que viene este ciclo de crisis, de oscuridad, me funciona mucho y te lo quiero compartir, darme espacio primero para nombrar lo que está muriendo, hacerme consciente de qué versión mía está pidiendo ser dejada, soltada, ya no encaja, está pidiendo disolverse para darle paso a otra versión de mí, a otro episodio de mí, a otra Sarina distinta. Y eso es imposible sin crear espacios de silencio y pausa, sin crear espacios para escucharme, sin crear espacios para salirme de la rutina y del piloto automático en el que vivimos y poder observar con atención lo que está sucediéndome. Para eso está el yoga, la escritura, la meditación. Yo me sostengo en esa práctica de manera permanente. Adicional, tener la capacidad de reconocer si necesitamos ayuda externa. Buscar acompañamiento consciente es muy, muy importante. No tenemos que atravesar estos procesos solos. A veces lo único que necesitamos es una mirada sabia y un espacio seguro, y eso lo cambia todo. Y por último, honrar el proceso sin prisa, sin querer pasarlo rápido, sin querer saltármelo. No todo se sana rápido, no todo se entiende con la mente. En mi experiencia, de hecho, todo se transita y se siente en el cuerpo, con presencia. Es que podemos atravesar con paciencia estos momentos y sacar el mejor provecho de ellos. Entonces, si estás atravesando tu propia noche oscura, ese momento en el que no sabes quién eres, dónde estás parado o parada y hacia dónde vas, quiero decirte, estás en el umbral de algo poderoso. Estás muriendo y es incómodo, sí, pero también estás renaciendo. Recuerda que si necesitas una guía, un acompañante, alguien que te recuerde quién eres mientras lo olvidas, yo puedo estar ahí acompañándote. O quien tú consideres, vibres en tu energía para que te acompañe en este proceso. Desde todo mi trabajo interior y toda mi experiencia, pongo al servicio mis procesos, mis mentorías, mis retiros, que están hechos de toda esta experiencia, de estos viajes reales que he transitado, que me han dolido, que me han despertado, que me han transformado, y de todo el trabajo que he hecho con yoga y con coaching durante estos últimos años. Entonces, desde esta invitación, quiero que tomes una respiración profunda y exhales. Te tomes con calma este proceso que estás viviendo y te des la oportunidad de sentirlo, de vivirlo en presencia y en conciencia, con el corazón abierto, porque vale toda la pena. Gracias por escucharme, gracias por escuchar este episodio una vez más. Y nos seguimos encontrando en este camino de volver a ti, a nosotros, una y otra vez. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, déjame tu comentario, guárdalo y compártelo con otros. Sé que somos muchos esperando vernos en la vida de los demás para darnos cuenta de cómo estamos transitando esta hermosa y compleja existencia humana.